Ayer aprobamos finalmente la ley y es importante que se sepa dos cosas. Primero, que incluimos a todos los desarrollos urbanísticos, no solamente Misión Vivienda, INAVI, CONAVI, BANAVI, desarrollos urbanísticos de gobernaciones o de municipios, sino que también en el último artículo se condonó, se perdonó la deuda de los beneficiarios actuales. Es decir, no hay excusa para que usted, a partir de que se firme esta ley, y también le pedimos a Nicolás Maduro que firme esta ley que le da el título de propiedad gratuito, sin ninguna alcabala, y que además se condonaron las deudas de los beneficiarios actuales para que todas estas familias puedan pedir de manera inmediata, sin deuda, de manera gratuita, su título de propiedad. Eso se aprobó el día de ayer. Eso tiene para la familia venezolana un gran beneficio y lo único que queda es que el gobierno lo quiera aplicar. Fíjate tú, por ejemplo, otra ley que aprobamos también estos 100 días, la ley del Banco Central. La gente dirá, bueno, ¿qué tiene que ver eso con mi vida? Bueno, la ley del Banco Central lo que busca es que no haya inflación. El Banco Central es el organismo encargado de que no haya inflación en el país y se aprobó una ley exactamente a una ley anterior donde había más control por parte del Banco Central. Y el gobierno también dijo que era inconstitucional. Yo lo que quiero es que el país vea es que mientras nosotros estamos avanzando con cestatique para jubilados, propiedad para los beneficiarios de la Misión Vivienda, amnistía y reconciliación para el país entero y nuestros presos políticos, la ley de producción nacional, que ya está discutiéndose para la segunda debate, que lo que busca es crear empleo, cambiar el modelo económico, las leyes relacionadas con la medicina. La próxima semana debemos aprobar una ley que obliga al gobierno a aceptar medicinas de afuera de Venezuela. Es increíble, pero en este momento el gobierno le ha cerrado la puerta a que otros países quieran donar medicinas a Venezuela. Bueno, estamos aprobando una ley que obliga al gobierno a aceptar medicinas de Europa, de América Latina, para que vengan acá. Entonces, pero ¿qué garantías hay de que se logre? Porque tomando en cuenta declaraciones, por ejemplo, del embajador de Venezuela ante la OEA, asegura que aquí no hay crisis en materia humanitaria ni de medicina, sino que es culpa de la guerra económica. Nos toca a todos los venezolanos presionar para que el gobierno, que pareciera que tiene la cabeza metida en la tierra y que vive en otro planeta, despierte y se dé cuenta de que lo que estamos haciendo en la Asamblea Nacional es el cambio y es el diálogo que votó el Venezuela el 6 de diciembre. Y por eso nosotros ya hemos comenzado a activar un proceso, a darle como una especie de campanada al gobierno en la cabeza, que es el proceso del referéndum revocatorio. Lo dijimos muy claro desde la Asamblea. Si el gobierno no cambia, vamos a cambiar al gobierno. Y hoy, y esto es una buena noticia también, que se da con los 100 días de la Asamblea, hoy el CNE tiene el compromiso de entregar la planilla con la cual nosotros, en cuestión de horas, activamos el proceso del referéndum revocatorio. ¿Entregar esa planilla? ¿Cuál es el siguiente paso? Bueno, entregar esa planilla el día de hoy, que repito, estamos esperando de la institución nuestro derecho a tener esa planilla, se comienza el proceso de búsqueda de firma y con ese primer escalón de búsqueda de firma se activa ya el proceso para poder lograr el 20% de las firmas que se necesitan en una segunda etapa, y a partir de allí hay una tercera etapa que es la fijación del referéndum. Lo bonito del problema del referéndum es que significa darle a nuestro pueblo el ser el árbitro en un momento tan difícil para que sean ustedes los que puedan lograr no solamente el cambio democrático del gobierno, sino lo que es más importante, lograr después un gobierno de unidad nacional y que todos estos temas que estamos discutiendo, cestatique, Misión Vivienda, después democratizar la tierra en los barrios, el cambio del modelo económico, la asignación transparente de las divisas, la producción nacional, el cambio para que se genere empleo en Venezuela, sea una realidad. Lamentablemente, después de 100 días de instalación de la Asamblea, hemos hecho todo el esfuerzo, pero lamentablemente el gobierno lo que ha hecho es taponear todos estos cambios en lugar de tener yo hubiera querido una actitud diferente de apertura, de diálogo, de cambio, pero el gobierno lo que ha hecho es cerrarse en el camino radical, cerrarse en tratar de negar lo que fue el triunfo del 6 de diciembre y a nosotros nos toca, en representación de ese país que quiere un cambio, seguir adelante y lo vamos a lograr. Diputado. Yo quiero darle esa confianza al país. Vamos a lograr ese cambio que Venezuela quiere. El único que no quiere cambio es el gobierno, pero Venezuela, cuando toma una decisión, nada ni nadie la puede detener. Diputado, rápidamente quiero compartir con ustedes, antes de ir a la participación de nuestra audiencia a través de @primerapágina, unas declaraciones dadas el día de ayer por el diputado de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello. Ahora la Asamblea Nacional haciendo el colmo de los ridículos y que le va a pedir la cédula de identidad al presidente Nicolás Maduro. ¿Ah? Me imagino, pues, contra la pared, como cédula de identidad, contra la pared, partido de nacimiento. Tibisay Lucena. Es una venezolana integral, íntegra, integral. Pero este ciudadano
amargado de por vida, envidioso, no le queda otro sino que atacar a Tibisay Lucena. La llama de ladrona para abajo, que la va a meter en el INOF. Por ahí me llegó la información de la Polar y que va a cerrar sus empresas. Ay, ojalá que la cierre. Ojalá que la cierre, pues vamos a ver qué es lo que va a pasar. Porque el Estado ya no le quiere dar más de los 5.500 millones de dólares que le dio. 3 temas específicos, le agradezco su brevedad en la respuesta para pasar a la participación. Mira, comenzando con el tema de la partida de nacimiento de Maduro. La realidad es que hoy por hoy a nadie le queda ninguna duda de que siendo la mamá de Nicolás Maduro colombiana, Nicolás Maduro por las leyes colombianas es colombiano también. Entonces, lo que se está pidiendo por simple respeto a Venezuela y a los venezolanos es que él demuestre, no que es colombiano porque él lo es, sino que él es venezolano también. Él tiene la doble nacionalidad. Entonces es un tema que quien está ocupando el cargo más alto del país, por respeto a Venezuela, debería decir, miren, ciertamente yo tengo doble nacionalidad, pero soy venezolano, cosa que sería irregular totalmente. Y si tiene esa doble nacionalidad, ¿qué pasaría entonces con el presidente Nicolás Maduro? Bueno, entra primero el hecho de haber mentido, que nosotros tenemos que rescatar la palabra en Venezuela. Y segundo, que la Constitución es muy clara. Tú no puedes tener doble nacionalidad para ser presidente de Venezuela, tienes que ser venezolano. Y todavía no sabemos que Maduro es colombiano. ¿Y por qué se tardó tanto en sacar a la luz Porque la mamá es colombiana, porque se está haciendo toda la investigación. Porque la mamá es colombiana, y eso pasa mucho en Venezuela, pero queremos saber si él renunció a la nacionalidad colombiana y es venezolano. Y eso a mí me parece que es el acto más sencillo, pero de respeto y de consideración con el pueblo venezolano. Segundo tema, el hecho de Tibisay Lucena. Tibisay Lucena tiene un mes entregando esta planilla. El CNE no le pertenece a Tibisay Lucena. El CNE no le pertenece a los rectores. Nosotros lo que estamos pidiendo es un derecho que está en la Constitución. A nosotros nadie nos regala los derechos, ni estamos mendigando los derechos, sino que nosotros lo que queremos hacer es que nuestros derechos se exijan y se validen, porque los derechos simplemente se ejercen, no se mendigan, no se piden de rodillas. Entonces no se trata de que si Tibisay Lucena es una gran mujer o no es una gran mujer. Se trata de que ella está allí para servir a la gente, no para que ella se crea la reina del país. Entonces nosotros le volvemos a exigir el derecho que tenemos, y este año tiene que haber referéndum porque lo estamos pidiendo con 10 meses de anticipación. Entonces no puede haber excusas que si sí, que si no. Ese es un derecho en la crisis peor que ha tenido Venezuela y lo vamos a ejercer. El tema Polar. Es increíble que en el canal de gobierno se celebre la crisis que tiene Polar. Todas las empresas venezolanas necesitan dólares para funcionar, o para traer materia prima y funcionar, o para traer los empaques, o para traer las chapas, todas las cosas que se necesitan. Y en Venezuela, legalmente, el único que tiene la potestad legal de manejar los dólares ha sido el gobierno, y lo ha manejado como le da la gana. Y en lugar de darle dólares a una empresa como Polar para que produzca alimentos, ayer el propio ministro Navarro, que fue ministro de este gobierno, decía que 300.000 millones de dólares se los robaron. Entonces, el problema es que estos dólares se han manejado como les ha dado la gana al gobierno, y lo que se trata al final es de destruir empresas como Polar. Repito, la semana pasada le dieron a Cuba 1.400 millones de dólares, y empresas como Polar o cualquier otra empresa privada que lo que hace es producir alimentos en un momento tan difícil, le niegan los dólares. El pueblo venezolano tiene que reclamar esto, porque al final significa destruir empleo venezolano, marcas venezolanas y la comida, la poca comida que tenemos. El gobierno se regocija diciendo ojalá cierre Polar. Eso clama a los ojos de Dios, y lo que muestra es que a este gobierno no le interesa, no le duele el sufrimiento del pueblo venezolano. Diputado, y hablando del pueblo venezolano, nos están escribiendo muchísimo a través de nuestra cuenta en Twitter, @primera página, pero es mi compañero Gabriel López quien tiene los detalles. Gabriel. Efectivamente, Stenif. Diputado Borges, un gusto Adelante. que esté con nosotros la mañana de hoy. Gracias, aquí Gabo. En Primera Página. Vamos a iniciar rápidamente la revisión porque son muchos temas. Alexis Amestoy le dice: buenos días, por favor, ¿podría claramente el diputado Borges responder qué espera la Asamblea Nacional para nombrar los jueces adicionales al TCJ? Mire, ya esa ley se aprobó, y nosotros ahorita tenemos que, aprobada la ley, terminar el ciclo, que es que se firme y ya nos dé la oportunidad para nombrar esos jueces que están por nombrarse en el TCJ, y poder tener un poder judicial que realmente tenga más poder a la hora de resolver la justicia, y no más poder a la hora de resolver simplemente los temas políticos que le da el gobierno. Una de las cosas que queda clara cuando veo hoy el titular del diario El Nacional y dice que los jueces negaron las medidas contra los niños y las medicinas, es que la lucha nuestra
porque haya primero justicia en Venezuela está más vigente que nunca y necesitamos hoy más que nunca una justicia que esté al servicio de todos los ciudadanos. @Julio Manila le preguntan por favor al diputado el por qué su nombre aparece en el escándalo de Mossack Fonseca en Panamá. ¿Tiene alguna declaración? Ninguna. Lo he dicho muy claramente en la Asamblea. Me han querido meter en este tema de los Panama Papers. Me han puesto apartamentos en Miami, apartamentos en Nueva York, una casa en Los Roques. Y lo dije en la Asamblea el otro día. Cualquier persona que consiga que yo tenga un apartamento en Nueva York o en Miami o una casa en Los Roques o una empresa en el exterior, se la regalo, la dono a fe y alegría, lo que sea. De manera que nosotros lo que estamos trabajando por el país no tenemos nada que ver con los Panama Papers y simplemente seguimos adelante y no le paramos a esos temas. @Frank Ramírez 16 le pregunta, diputado, ¿qué va a hacer la Asamblea Nacional sobre la decisión de la ley de amnistía? ¿La van a acatar? Mira, nosotros lo que tenemos es que seguir luchando por la libertad de los presos políticos. Y como bien lo dice el título de la ley, no solamente es la amnistía a los presos políticos, sino la reconciliación nacional. Nosotros estamos convencidos que la Venezuela que tenemos hoy, que es una Venezuela dividida y enfrentada, lo único que va a significar es más pobreza y más problemas para Venezuela. El liderazgo venezolano, lo que nos toca no solamente a los dirigentes políticos, sino a los periodistas, a los trabajadores, a los empresarios, a la iglesia, es unificar al país. De manera que nosotros vamos a seguir en ese empeño y lo vamos a lograr. Nosotros vemos el referéndum, como lo vimos en el año 2004, como un referéndum reconciliatorio, que los radicales se salgan de la escena y que el país mayoritario que quiere cambio, que quiere paz, se imponga democráticamente y logremos ese cambio que quiere Venezuela. Lo vamos a hacer este año. Mario Carrera le pregunta, ¿cuándo la Asamblea Nacional revisará el presupuesto minuciosamente? Pasan los días y la revolución sarao tras sarao. Lo hacemos todos los días y te tengo una respuesta para el día de hoy, Mario. Hoy vamos a entrarle con toda la fuerza al tema alimentario en Venezuela. Ustedes se van a dar cuenta que esta ridiculez de que el gobierno se regocije porque empresas como Polar están a punto de cerrar, significa nada más y nada menos cómo se han manejado los dólares de los venezolanos en otras prioridades. Hoy vamos a hacer el planteamiento concreto para que haya responsabilidades concretas en el manejo de lo que ha sido el tema de los alimentos en Venezuela y lo más importante, un cambio radical en cómo se produce, en cómo se distribuye, en cómo se importa, en cómo se asignan los dólares en Venezuela con una materia tan delicada como los alimentos y la medicina. Hoy lo vamos a ver en la Asamblea, no se lo vayan a perder. Lamentablemente por razones de tiempo, diputado Borges, un comentario más. Lo escribe Adelante. @AngelTortolero1 y le pregunta, diputado, si el país demanda diálogo, ¿por qué ustedes no asistieron a la convocatoria que hizo UNASUR? ¿Cuál es el miedo? Muy buena pregunta, Gabo. Y se lo está diciendo Esteni. Si el diálogo tiene como agenda ponerse a discutir en este momento donde estamos frente al precipicio, en este momento donde el volcán está a punto de explotar en Venezuela, y el planteamiento del gobierno es un diálogo para discutir desde el año 99 hasta el 2015 qué son las cosas que pasaron en todos esos años, mientras el país se está muriendo de hambre y de mengua, a mí me parece que eso es una bofetada al pueblo venezolano. Por el contrario, si el gobierno hiciera un planteamiento serio para que nosotros podamos tener un cambio radical en la producción, en lo que significa el modelo económico, en la libertad de los presos políticos, en el respeto, en la tolerancia, eso ya es otra película y nosotros siempre estaremos dispuestos a hacerlo allí. Pero el gobierno, lamentablemente, su planteamiento fue: vamos a sentarnos a hablar para seguir viendo a Venezuela por el retrovisor y comenzar a hablar desde Adán y Eva hasta el 2015. Eso para el pueblo venezolano, que está al borde de la desesperación, significa no entender el sufrimiento de nuestro pueblo. Diputado, me quedan segundos para despedir la entrevista. Ayer se denunció el hallazgo de unos campamentos con características de paramilitarismo en el estado Miranda y el presidente Nicolás Maduro hace unos días aseguraba que el gobernador Enrique Capriles financia las bandas para asesinar a los pueblos de Barlovento y de toda la comunidad del estado Miranda. ¿Está participando la oposición en un golpe de estado? Es increíble que el gobierno quiera plantear algún tipo de diálogo y al final lo que está es insultando. Llamó a Capriles asesino, llamó a Capriles como si estuviera en el hecho de la violencia en Venezuela. Los únicos responsables de la violencia en el país son los que tienen el gobierno. Se han paseado por 20 y pico planes de seguridad y hoy estamos mucho peor que antes. El tema de cómo la delincuencia tiene tomado al país con la impunidad total del gobierno es que debería llevar a la reflexión. Es una de las razones más importantes por las cuales vamos a hacer este año el referéndum revocatorio.